¿Qué tal? ¿Cómo están? Una nueva emisión de Conclusión TV. En esta oportunidad estamos con Cristian Sebastiani, profesor de historia. Me dijo que lo define así que lo definimos de esa manera, para charlar, para profundizar sobre las viejas, o las primeras, mejor dicho, gestas obreras de la ciudad de Rosario y el contexto que hoy se mueven las mismas a nivel nacional. Cristian, ¿cómo estás? Buenas, muy bien, gracias por la invitación. ¿Está bien, profesor de historia? Sí, no. ¿No le gusta meter? No, el mundo de la historia tiene un cierto círculo. Que si sos de la universidad, que si sos del terciario, que si hiciste la maestría, que si hiciste el doctorado, que si hiciste la licenciatura. Profesor de historia. Profesor de historia y listo. Vamos a arrancar por ahí. Nivel medio y EMPA. La idea, Cristian, que charlábamos con vos para traer acá a conclusión, era repasar un poquito, ¿no? Las primeras gestas obreras de la ciudad, donde Rosario, ¿no?, aparece en el marco nacional como, digamos, no sé si marcando el territorio de las luchas, pero bueno, anda por ahí. Así es. Bueno, Rosario, por una cuestión geográfica, lo que se venía hablando prácticamente hace un ratito, es una cuestión de que está bordeada por un río y siempre ha sido la ciudad puerto. Eso ha hecho la posibilidad de que muchos, dentro de lo que sería el cordón industrial y también dentro de la ciudad de Rosario, se hayan instalado las primeras aproximaciones de lo que sería la llegada de la revolución industrial de Inglaterra para acá. Como por ejemplo el caso típico de la refinería argentina Rosario, lo que sería hoy el barrio Refinería, atrás del shopping, calle Monteagudo, Vélez Sarsfield, por ahí. Rosario siempre ha sido, como muchos autores lo han definido, una ciudad rebelde, y no ha sido solamente una casualidad, sino también ha tenido con qué. Por ejemplo, Rosario tiene hechos históricos así muy marcables, como por ejemplo en 1901, con esta empresa que nombré recién, Refinería Argentina de Azúcar. Cabe destacar que era la empresa de refinería de azúcar más grande del país y que aparte tiene una tecnología para ese momento de punta, empleando miles de obreros. En 1901, un grupo de cercano a 200 trabajadores hacen una asamblea, eligen a los representantes que van a representar el petitorio ante la empresa. Dentro de esos representantes está un obrero de 19 años austríaco, aunque hay muchos historiadores que también dicen que era yugoslavo, pero bueno, yo me inclino más porque era austríaco. Ahí está también la parte del historiador, ¿no? Exactamente. Esta cuestión de defender. ¿no? Siempre se defiende con fuente. Con fuente, seguro. Con fuente. Bueno, pero el tema de lo que era Europa en ese momento, el tema de las nacionalidades todavía no estaba tan marcado. Entonces, bueno, dentro de ese grupo de 200 trabajadores aparece Cosme Buldasavich, un nombre bastante difícil de nombrar. Cuando le están haciendo el petitorio aparece lo que sería el jefe político de esa época. En esa época no había intendente, sino que había un jefe político que era Grandoli. Cuando va a ser de mediador entre la patronal y los representantes de lo que serían los trabajadores, porque todavía el gremio no estaba conformado, se da cuenta que hay un grupo de anarquistas y manda a la policía a que los reprima, y en esa represión policial muere cuando hablamos de grupo de anarquistas, dentro, o sea, trabajadores. Dentro, ¿no?, de los trabajadores. Claro. Para hacer una coyuntura de la época, citando a Ricardo Falcón, un profesor de acá de la ciudad de Rosario, fallecido hace un par de años, en esa época podemos hablar de tres grandes ideologías de izquierdas. El Partido Socialista, fundado en 1896, los anarquistas y el sindicalismo revolucionario, que en 1905 sería una escisión del Partido Socialista. Así que prescinden del partido, sino más van por el lado de lo gremial. Bueno, obviamente no hablamos de comunismo porque el Partido Comunista recién se forma en el 17. Primero es una escisión del Partido Socialista, que es el Partido Socialista Internacional, después se forma el Partido Comunista en el 17. Aclarando que meses antes de la Revolución Rusa, porque muchas veces dicen que el Partido Comunista se formó después de la Revolución Rusa, y no, se da anterior. Te gusta polemizar, por lo que veo. Sí, me gusta decir. Lástima que no tenemos con quién, pero podemos generarlo. Me gusta decir varias campanas porque después a lo mejor alguno va y lo busca. Y está en eso también de la historia, que más allá de las fuentes también hay que ver, ¿no?, por supuesto, la coyuntura y tantas cuestiones, ¿no? Por supuesto. Después otra gesta revolucionaria muy, muy importante, ya que estamos acá en conclusión con los empleados de comercio. El Sindicato de Empleados de Comercio, que se funda en 1919, anterior, en 1884, se había formado la Unión de Dependientes. La Unión de Dependientes sería el paso previo a cuando se forma el sindicato. En 1904 se había, digamos, el petitorio era el tema de la jornada laboral de 8 horas y el tema del descanso dominical, o como se decía en esa época, el descanso ebodiano, digamos, semanal. Se habían conformado
llaman una huelga local. Ya en esa época, para 1901, ya existía la FOA a nivel nacional, que era la Federación Obrera Argentina, que años más tarde se llamará FORA, claro. Federación Obrera Regional Argentina. Bueno, llaman una con huelga. Un anclaje importante dentro de lo que es el anarquismo, ¿no? Exactamente, claro. Porque en el quinto congreso llaman a participar, digamos, ideológicamente de lo que sería el comunismo anárquico, sería la anarquía. Y después, años más tarde, en el congreso, en el 9º congreso, si mal no recuerdo, eso tiene un estallido y se divide. Bueno, en 1904, pidiendo el tema de la jornada laboral de 8 horas y el descanso dominical, esta unión de dependientes lanza una huelga. Prácticamente los primeros que se adhieren son el sindicato de panaderos, y cuando están saliendo de la reunión de la asamblea que se había hecho en un bar de calle La Prida, los espera la policía, son sableados en el momento, y un panadero de 19 años, de 19 años, Jesús Pereira, muere a manos de la policía. No solamente la crónica queda ahí, sino que cuando están en el velatorio, digamos, cuando quieren hacer la procesión para llegar al cementerio, la policía irrumpe ese acto lleno de compañeros y trabajadores. Se produce un enfrentamiento obviamente provocado por la policía, y ahí mueren 3 obreros más e incluso un niño de 10 años. Eso hace que la FOA a nivel nacional llame a una huelga nacional, a un paro general, y se produce el paro general de 48 horas de 1904, el 1 y 2 de diciembre. Otro hecho anecdótico también de Rosario, un poquito más adelante también, ya nombramos el caso de Cosme Buldasavich, nombramos el de Jesús Pereira. Lo que pasa, el Rosario tiene otro bagaje histórico, que sería el primer desaparecido bajo una dictadura militar, la de Uriburu, con Joaquín Penina, fusilado en la orilla del arroyo Saladillo, exactamente. Así que Rosario tiene el primer obrero asesinado bajo la represión policial estatal en 1901, con el Cosme Buldasavich. La segunda huelga general se produce a nivel nacional, se produce en Rosario después de ese llamado que hacen los dependientes, que serían hoy los empleados de comercio y los panaderos, y el primer desaparecido con una dictadura en 1930, con el caso de Joaquín Penina. Y obviamente, para hacer un repaso ya más cercano 3 hechos históricos que nos, digamos, teletransportan, ¿no? a muchísimos años atrás, y que hoy tranquilamente podemos ponerlo en el parangón y estar hablando de lo mismo, ¿no? Por supuesto. Obviamente, en los primeros 2 casos no hay un tema que hay que dejarlo pasar. Era el segundo gobierno de Roca. El primer gobierno de Roca en 1880-1886, segundo gobierno en 1894-1904, y obviamente, bueno, el servicio militar obligatorio por Pablo Richeri en 1902, la ley de residencia. Tremendo. Porque aparte, la oligarquía y los terratenientes controlaban esta inmigración que se venía llenando de ideologías foráneas y extranjeras que estaban mal vistos. Entonces, la UIA, lo que sería hoy la Unión Argentina, ¿cómo se llama?, empresarial, y los grandes terratenientes le piden al gobierno de Roca e impulsan la ley de residencia. No es un dato menor, y se lo tomaba a todo aquel que tenía idea anarquista, socialista, se lo mandaba de vuelta. Un indeseable, claro, dice la ley. Indeseable, un indeseable sin juicio previo. Por el solo hecho de ser extranjero, se lo deporta a su país de origen. Pero solo. La mujer debía quedar acá. Si estaba trabajando, quedaba acá. O sea, la perversa la ley por donde se la mire. Entonces, los terratenientes y la gran oligarquía, obviamente representada con el gobierno, que era el mismo lado del mostrador, apretaban de 2 maneras. Por un lado, el fraude electoral. Hasta 1912, con la ley Saspeña, aclarando que en 1952 votan las mujeres, una cuestión básica, pero recién en 1912 aparece el voto secreto, universal, obligatorio. Entonces tenían el acceso al poder, digamos, de las bancas y de la presidencia, con fraude, lo contenían ellos. Y a su vez, todo lo que tenía que ver con el ascenso social, la cuestión gremial, obrera y demás, con la represión policial. Tanto con policía o con el ejército en el peor de los casos. Entonces se cubrían los cargos electorales con el fraude y el ascenso revolucionario, sindical o como le queremos llamar, con la represión. Entonces el negocio cerraba completamente. Cualquier semejanza con la actualidad es pura coincidencia. Justo estaba por decir. Obviamente, uno piensa sociedad rural, no sectores oligárquicos, el poder estatal, entre comillas, que termina siendo
un poder irreal, ¿no? Porque hay unos fácticos que es mucho más pesado, ¿no? Pero totalmente, obviamente. Bueno, lo que recién le decía Mangione con el tema del modelo agroexportador, esto es muy parecido, este modelo agroexportador, a lo que está viviendo hoy el cordón industrial acá en la ciudad de Rosario, San Lorenzo, Timbúe, Puerto General San Martín y demás. ¿Quién manda? Digamos, ¿quién manda? ¿El gobierno o mandan las empresas? Bueno, lo mismo. El negocio siempre va para el mismo lado y siempre queda alguno que otro gritando solo como el loco malo. O sea, ha sido Rosario entonces un lugar, digamos, un bastión de réplicas, ¿no? De luchas a nivel después históricas en todo el país. Obviamente que después no tenemos que olvidarnos más cercano acá el tema del Rosariazo, que también deja un caído como Adolfo Bello, un militante de 16 años. Bueno, la gesta del 2001. En la gesta del 2001 una cosa que hay pocos que la dicen. Todo el mundo habla de los 39 muertos. Pero si uno agarra dentro de los 30, ya que vos le preguntabas antes al compañero el tema de los números, en la gesta del 2001 tuvo 39 muertos, lamentablemente. El 25% los produce la ciudad de Rosario, claro, porque son 9. El 25% de las muertes del 2001 nacen de acá. Entonces es una cuestión de que Rosario, por una cuestión geográfica, al haber sido una ciudad-puerto en el cual estaba el puerto y los ramales ferroviarios, y más para esta época, todo el tema de no solamente de las fábricas, sino también de las universidades. Entonces, confluyen los sectores radicalizados de universitarios con movimientos obreros, que fue la gesta del Rosariazo. Tal cual, uno pensaba en eso de las ideas anarquistas, socialistas, que tuvieron una pujanza importantísima, ¿no? A principios del 1900. Exactamente. Y cómo se ha ido apagando, no la idea, no la ideología, no las ideas, no digamos las luchas dentro de las fábricas o las empresas, pero cómo ha quedado disminuido, ¿no? Totalmente. Se ha hecho un trabajo a lo largo de la historia importante. No, obviamente que a veces suena un poco chocante decir, porque hay muchos autores que dan por finiquitado el anarquismo, ya en el año 20 no queda nada. Obviamente que al anarquismo lo que le juega en contra en ese sentido es la ley Sespeña, porque mientras uno no se pueda presentar elecciones o tome la decisión de no presentarse elecciones porque eran fraudulentas, por todo lo que ya sabemos. No es legítimo todo aquello cuando que pueda todo eso se legitimiza, claro, y demás, el anarquismo queda un poco golpeado y también repercute. Eso no quiere decir que no haya anarquistas, está el compañero Solero y demás, la biblioteca Giraldo, vecino ahí del barrio. Obviamente que eso... También está los muchachos de la FOD. Sí, y también porque no quiero la FARC, porque si no se empiezan, también hay una interna de la anarquía, aunque usted no lo crea. También sigue no es de Ripley esto. También sigue existiendo el Partido Socialista, que absolutamente. Si comparamos el partido fundado por Justo en 1896 al de ahora, tenemos para hacer 4 o 5 programas. Sin duda, sin duda. Lo voy a comprometer para seguir después analizando la historia de Refinería. Hay barrios que son, la verdad, de una riqueza histórica muy importante, que por ahí la gente, salvo la presencia de ese vecino ya con más de 90 años que por ahí te va contando, que es la historia viva, digamos, del barrio, se va perdiendo, se va modificando, ¿no? Sí, la historia oral. Por supuesto, te digo así rápido 3 barrios que se me vienen a la cabeza. Bueno, Refinería, propiamente dicho, al lado, digamos, perimetralmente a la fábrica, todo un barrio obrero, muy cerquita de ahí, lo que se conoce como el barrio de los ingleses, donde nace Central. Ahí es lo que sería Avenida Alberdi, del Cruz Alberdi, Avenida Alberdi Junín, por ahí, y después, ya en la zona sur, lo que sería el barrio Saladillo, que una característica que tiene el barrio Saladillo aún hoy, si uno va y se mete en esas callecitas chiquititas que tiene el barrio Saladillo, ve los nombres de las calles y son todos Ucrania, Lituania, todos países de extranjeros que venían de esa época. Sí, la parte de la mandarina, ¿no? Ahí exactamente. Bueno, y el barrio Refinería fue el primero, así cubrimos todas las ideologías, el hacerle el monumento a Evita ahí en Avenida del Rosario. Claro, exactamente. Barrio de la Carne. Bueno, Cristian, ¿te quedó algo más? No, para lo que se necesita. Un buen ingreso, digamos, al debate esto de Rosario como los primeros focos, ¿no? De revolucionario en torno al trabajador saliendo a pelear por reivindicaciones y esta lógica de la represión estatal que se da hasta estos días. No valió la pena contextualizar mucho con el presente porque suele darse permanentemente esto, ¿no? El compañero también lo hizo muy bien. Obviamente que cuando el capital gana siempre, eso es una cuestión básica, pero cuando hay gobiernos que son más proclives a apretar, obviamente que se contextualiza mucho más y las similitudes son mucho más fáciles. Comparar, no estoy diciendo que el gobierno de Roca de 1900 sea igual al de Macri de hoy, pero sí, si uno agarra las represiones y cómo se combate a movimiento obrero, movimiento estudiantil o las reivindicaciones, sea cual que sea de todas ellas, tiene muchas similitudes y se recrudecen mucho más.
Muchas gracias. A vos. Cristian Sebastiani, profesor de historia, repasando un poquito las primeras revueltas obreras de la ciudad.